cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué lindo estar con ustedes una vez más esta noche. Es un hermoso privilegio compartir ese tiempo juntos. Y gracias, hermanos del Ministerio de Alabanza. Gracias, Josabed, por esos cantos. La gracia de Dios debe de ser más que suficiente para nosotros en este tiempo, hermanos. Que la gracia de Dios llene tu vida, que la gracia de Dios esté sobre ti, que inunde tu ser de verdad. Y ese Dios de amor que tenemos, que toma nuestra vida y que podamos ofrendarle toda nuestra vida al Señor. Ahí donde está, yo te quiero pedir que tomes la palabra de Dios porque vamos a estudiar la Biblia en esta noche, mi hermano. Quiero animarte para que abras la Biblia en el libro primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18, por favor. Estamos estudiando la vida del profeta Elías, que la vida del profeta Elías es una vida que ha impactado. Yo les dije que Elías se menciona más o menos unas 80 veces en la Biblia y que se menciona en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, a Juan el Bautista lo confundieron con Elías, a Cristo mismo lo confundieron con Elías. Los apóstoles le dijeron a él, Señor, algunos dicen ahí que tú eres Elías, en el libro de Mateo, capítulo 16. Acuérdense que Elías estuvo con Cristo en el monte de la transfiguración y hay tremenda enseñanza. Es el último que se menciona en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, capítulo 4, versos 4 y 5. Dice Dios, yo enviaré al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, Elías es un personaje clave y se ha predicado tanto de Elías, pero yo creo que en este tiempo él tiene mucho que enseñarnos a nosotros, hermanos, a ti y a mí, porque Elías vivió en un tiempo de crisis como el que estamos viviendo y precisamente en el capítulo 18 vamos a ver nosotros cómo trabajar con la crisis. ¿Cuál es el propósito de la crisis realmente, hermano? ¿Por qué Dios permite que nosotros pasemos por crisis? Y cuando hablo de nosotros, hablo de toda la iglesia y de la humanidad entera, porque esta pandemia ha afectado al mundo, no solamente a Honduras, y lo que está pasando aquí en Honduras es parte de lo que está pasando en el mundo entero. Vamos a estudiar primer libro de Reyes, capítulo 18. Busca tu Biblia, por favor, y ábrela en este capítulo. Este es un capítulo bastante extenso, tiene 46 versículos. Y hoy vamos a estudiarlo. Cierra tus ojos ahí, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Querido Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por darnos tu maravillosa y santa palabra. Señor, gracias por lo que tú nos enseñas a través de la Biblia, Padre, porque a través de la vida de Elías podemos aprender muchas cosas para este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Querido Señor, te pido tu bendición para todos mis hermanos. Padre, que todos podamos aprender a depender de ti, a confiar en ti y sobre todo, Padre, a que nuestras vidas estén rendidas a ti. Que este tiempo de crisis nos lleve a un periodo de reflexión, de cambio, de decisiones, de tomar decisiones claras, de tomar decisiones reales, espirituales, pero sobre todo que glorifiquen tu nombre. Háblanos en esta noche, Señor, a través de este maravilloso capítulo del primer libro de Reyes, capítulo 18. Gracias por este tiempo. Bendice a todos mis hermanos, Señor. Fortalece sus vidas espirituales. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Dijimos que este capítulo, acuérdense que el domingo estuvimos en primer libro de Reyes, capítulo 17, y estudiamos el varón de Dios en cuarentena. Y no fueron 5 meses ni 6 meses. Elías estuvo, hermanos queridos, 3 años y medio escondido. 3 años y medio. 1 año en el arroyo de Kerit aproximadamente, solo, y era una situación difícil, y gracias a Dios que en ese tiempo, dice la Biblia, no caía ni lluvia ni rocío, así es que no se mojó. Ahí estuvo en el arroyo de Kerit, ahí permaneció solo más o menos 1 año.
Y luego Dios le dijo, ahora quiero que te vayas a Sarepta de Sidón, un pueblo que quedaba al norte de los fenicios. Y este pueblo, mis queridos hermanos, quedaba más o menos a unos 100 kilómetros al norte de Samaria. Samaria era la capital del imperio o del reino del norte. Samaria era la capital del reino del norte. De Samaria, la capital, hacia el norte, buscando hacia el mar Mediterráneo, ahí estaba el puerto de Sidón, más o menos ahí por donde fueron esas explosiones terribles ayer, por esa zona de ahí. Entonces, hermanos, allá se está Elías más o menos 2 años y medio, escondido en la casa de una viuda. Ahora vamos a ver en el capítulo 18 cuál es el propósito de la crisis. En este capítulo se nos enseña por qué Dios permite, hermanos, que pasemos por una crisis, que el mundo haya entrado en esta crisis tan tremenda. ¿Cuál es el propósito que Dios persigue al permitirnos entrar en estos periodos de tiempo tan difíciles? Primer libro de Reyes, capítulo 18, responde a estas preguntas. Una pregunta importante es, ¿qué es una crisis? Bueno, yo quiero que miren conmigo, por favor, el capítulo 18 dice así. Voy a leer para ustedes el verso 1 y el verso 2. Dice, pasados muchos días, 3 años y medio habían pasado ya, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Noten? Dios es el que ha detenido la lluvia. Y él dice, yo haré llover. Ahora miren lo que dice el versículo 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. O sea, después de 3 años y medio que no han cosechado nada, y yo les dije que la sequía no solamente era allí en Samaria, no solamente era en Israel, el reino del norte, era en toda esa región de Canaán, en toda esa región. De tal forma que los sidonios allá al norte, a 100 kilómetros al norte, tampoco tenían lluvia y no había cosecha y había hambre. La viuda, cuando llega el profeta Elías y le dice, mira, dame algo de comer, y le dice ella, no tengo nada más que un pedazo de un poquito de harina y va a ser un pan para comérmelo con mi hijo y morirme porque no hay nada. Entonces podemos ver que la crisis era extensa. Pero mira cómo dice aquí, el hambre era grave en Samaria. O sea, es una situación caótica, es una situación terrible. ¿Qué es una crisis entonces, hermano? Bueno, una crisis es un conjunto de problemas que se presentan juntos al mismo tiempo y que no podemos resolver. Eso es clave. Y cuando yo estoy enfrentándome, hermano, a una situación de estas, entonces entro en crisis. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de problemas a mi alrededor. Una crisis es un conjunto de problemas que se presentan al mismo tiempo y que no podemos resolver. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos una crisis sanitaria. Hay crisis en salud. Los hospitales están colapsados, no hay médicos suficientes, no hay enfermeras suficientes, no hay vestimenta para ellos, para cubrirles, para protegerles. Si nos enfermamos ahí, es terrible la situación que se pasa ahí. A veces no hay ni oxígeno, no hay camas, hay corrupción en Honduras. Es terrible la corrupción que hay en este país. Pero además, las empresas están cerradas, están despidiendo empleados. La gente está quedando sin trabajo, sin comida, sin dinero, no pueden pagar sus casas, no pueden pagar sus rentas. Pero hay crisis familiar también, incomprensión. Tenemos que en los hogares a veces hay violencia intrafamiliar. El hecho de estar ahí enclaustrados ha provocado mucha violencia intrafamiliar.
Y podemos hablar de tantos problemas que no podemos resolver nosotros. Yo no puedo decirle al presidente que abre el país. Yo no puedo ir allá y resolver todos los problemas sanitarios. Yo no puedo evitar que a mí me contagie el coronavirus. No podemos evitar, hermanos, tener problemas económicos o que nos despidan del trabajo o tener problemas que no sabemos si vamos a poder seguir trabajando. Entonces podemos ver, hermanos, que hay una cantidad de problemas que se han unido en este tiempo y que no podemos resolver. Y eso, cuando nosotros, yo les dije, perdemos el control, entonces entramos en crisis. Yo no puedo controlar esto. Tú no lo puedes controlar. Entonces, ¿qué pasa? La crisis es un conjunto de problemas. Y cuando se presenta una situación como esta que estamos viviendo o como la situación que estaba viviendo Israel en ese tiempo cuando Acab era rey de Israel, entonces se nos presenta la pregunta, ¿qué causó esto? Yo creo, hermanos, que la crisis refleja una situación espiritual caótica, una situación espiritual profunda. Las consecuencias entonces se vienen dando porque el hombre comienza a tomar malas decisiones. Nuestra rebeldía contra Dios nos lleva a alejarnos de Dios. La rebeldía que todos nosotros como pecadores, seres humanos pecadores tenemos, nos lleva a rebelarnos contra Dios. Una pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto caminar con Dios? ¿Por qué al hombre le cuesta tanto obedecer a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto venir a la palabra de Dios y cambiar nuestro carácter y nuestro comportamiento? ¿Por qué nos cuesta tanto? Por el pecado, porque es una rebeldía contra Dios. ¿Y qué ocurre entonces? Entonces el hombre, en esta rebeldía contra Dios, empieza a tomar sus propias malas decisiones. Decisiones equivocadas, decisiones pecaminosas, decisiones fatales, y eso nos lleva en una cuesta hacia abajo, en una bajada, vamos a decir, ¿ok? Y nos lleva a un precipicio. Y eso viene en la crisis. Cuando vamos ya sin frenos y vamos hacia abajo y podemos ver aquel desorden, podemos ver aquel caos, podemos experimentar todo lo que estamos experimentando en este tiempo. Antes de ir aquí al libro de Primero Reyes, capítulo 18, quiero invitarte a que mires conmigo, por favor, el libro del profeta Zacarías. Voy a leer para ti el capítulo 7 de Zacarías. Y quería leer otros capítulos, pero no tenemos todo el tiempo suficiente para hacerlo. Mira conmigo Zacarías capítulo 7, por favor. Penúltimo libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Zacarías, capítulo 7 y versículo 8. Mira cómo dice. Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, ¿te das cuenta? Dios siempre tomando la iniciativa de buscar al hombre, diciéndole al hombre, y él es el que lo hace. Mira cómo dice. Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Te das cuenta? 1, versículo número 11. Volvieron la espalda. ¿A quién le volvieron la espalda? A Dios. 2, taparon sus oídos para no oír. ¿A quién? A Dios, lo que Dios estaba diciendo. 3, versículo número 12. Y pusieron su corazón como diamante. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Un corazón duro para con Dios. Para no oír ni las palabras, la ley, ni las palabras de Jehová de los ejércitos,
enviadas por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, mira, Dios clamándole al hombre, llamando al hombre. Pero el hombre, ¿qué dice? No escuchó. Aconteció, estoy leyendo Zacarías 7:13. Aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos, los hombres, clamaron y yo no escuché. Dios dice, llegó un momento que yo los dejo. ¿Por qué? Porque no me hacen caso. Y es nuestro pecado. ¿Te das cuenta? Darle la espalda a Dios. ¿Qué más dijo la palabra del Señor? Tapar nuestros oídos para no escuchar lo que Dios nos dice. Y tercero, poner nuestro corazón duro contra Dios. Y llega el momento de la crisis, porque entre más lejos de Dios estamos, más mal vamos a vivir, más peores decisiones vamos a tomar. ¿Y qué ocurre entonces? Dios dice, yo los dejo. ¿Qué dice? Yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Qué dice Dios? Esa rebeldía tiene consecuencias fatales, hermanos. Y esto que estamos viviendo hoy es consecuencia de esa rebeldía contra Dios. Volvamos al libro primero de Reyes, capítulo 18. En la experiencia del profeta Elías, Dios responde justamente esas preguntas. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios nos deja a veces entrar en estas crisis tan tremendas? Y aquí, queridos hermanos, tenemos 5 escenas que vamos a ver rápidamente. 5 escenas se nos presentan en el Primero Reyes capítulo 18. Y cada una de esas escenas es una sección de este capítulo, una parte de este capítulo que nos da lecciones formidables. Vamos a ir a la primera escena. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en esta primera escena? Bueno, Dios y Elías. Dios y Elías. Quien inicia todo esto, hermano, es Dios, porque Él es el que controla la historia. Dios inicia esta historia. De nuevo leo, dice el versículo 1, 18:1, Primero Reyes 18:1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías. Elías está ya con la viuda en su cuarentena, más o menos unos 2 años, 2 años y medio de estar escondido en la casa de la viuda sin salir, escondido. Acuérdense que Acab lo anda buscando por todas las naciones y los reinos y los reyes, y a todos les ha preguntado y lo andan buscando. Por tanto, él llega, se mete a la casa de la viuda y se queda ahí más de 2 años. Y está tranquilo. Y ahora viene Dios y le dice, bueno, Elías, es tiempo de salir. Levántate y ve. Preséntate a Acab. Versículo 1. Y mira cómo dice, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Verso 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Dios es el que le ordena a su siervo, a Elías, al profeta, que vaya a presentarse a Acab. Acuérdate que Elías está unos 100 kilómetros al norte de donde estaba el rey. Elías tiene que bajar hasta Samaria. Ahora, ¿ya viste lo que dijo Dios? Yo haré llover sobre la tierra. Es Él el que toma esa iniciativa. Es Él el que tiene el control. No es Baal, no es el rey Acab. Dios dice, señores, yo tengo el control. Yo soy el que voy a hacer llover sobre la tierra. Yo la cerré, la lluvia, y ahora yo voy a abrir la lluvia. Yo la quité, ahora yo la voy a traer. Porque la naturaleza es obediente a nuestro Dios. Ya hablamos de eso.
Pero aquí hay algo que me gusta más. ¿Sabe por qué? Porque toda la naturaleza le obedece al Señor. Acuérdate, los cuervos. Los cuervos dicen que Dios les ordenó que le trajeran a Elías pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y no fallaron. El año que Elías estuvo ahí en el arroyo de Querib, ahí estaban los cuervos, mañana y tarde, con pan y carne, todos los días. Pero hay algo que aquí que es impresionante. ¿Sabes qué es? Hermano, es que Dios no solamente quiere ser el gobernador de la naturaleza, quiere ser el rey de tu vida. Y aquí tenemos un siervo de Jehová. Jehová también es soberano y es rey en la vida del profeta. Y dice, versículo 2, y fue pues Elías a mostrarse a Acab. ¿Te das cuenta? Dios controla toda la naturaleza, los animales. La Biblia dice que ni un pajarillo cae a tierra sin que sea la voluntad de Dios. Ahora, hermano, sabes que hay algo que Dios no va a manejar, y es tu corazón y mi corazón. Él no nos creó como máquinas, como robots. Él quiere que nosotros voluntariamente nos rindamos a Él y le obedezcamos. Mira, Dios le dijo al profeta Elías, Elías, levántate, es tiempo de ir a ver al rey Acab. ¿Y sabes qué? El profeta se levantó y se fue. No esperó una segunda orden. No le murmuró a Dios. No objetó con Dios diciéndole, Señor, este es el rey, me anda buscando, me va a matar. No, le dijo, levántate, le dijo Dios, y él se levantó y se fue. Eso es una de las cosas más maravillosas. La pregunta es, ¿qué tan obedientes somos nosotros hacia Dios? Hermano querido, Acab era un rey perverso y él va a encontrarse con ese rey asesino, cruel, por obediencia a la palabra de Dios. Y esto entonces nos lleva, bueno, dice que el hambre era grave en Samaria, y esto me gusta mucho a mí, ¿sabes por qué? Porque mientras aquellos están muriéndose, literalmente muriéndose de hambre, allá en la casa de la viuda, todos los días había comida. ¿Te das cuenta? Dos escenarios completamente diferentes. Una nación alejada de Dios, en pecado, en idolatría, en rebeldía contra Dios, sufriendo las consecuencias de su extravío, de su pecado. Pero por otro lado, una familia, Elías el profeta con la viuda y su hijo, disfrutando cada día de la bendición de Dios. ¿En qué escenario queremos estar nosotros, hermano? ¿En qué escenario quieres estar tú? ¿En el del hambre o en el de la provisión? Yo creo que todos queremos estar en el lado de la provisión, pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros también estamos en el lado de la obediencia? Queremos estar con la provisión, pero allá en Samaria, viviendo como paganos. Queremos tener la provisión, pero queremos seguir viviendo como los samaritanos, allá en Samaria, en el tiempo del rey Acab, en rebeldía contra Dios, sin obedecerle a Dios, y eso no se puede. Eso no se puede. Y esto nos lleva entonces a la segunda escena. Primera escena, Dios y Elías. Segunda escena, Acab y Abdías. Ahora, Dios nos deja un poquito allá a Elías con él, y ahora dice, ahora les voy a presentar otro escenario. El escenario de Acab y de Abdías. Y eso está, mi hermano, en los versículos, del versículo número 3 hasta el versículo número, vamos a ir del versículo 3 hasta el 15. Claro, no lo vamos a leer detalladamente, pero vamos a apuntar algunas cosas que son de suma importancia en este pasaje. Presta atención a esta escena. Le dice, mira lo que dice, voy a leer el verso 3, dice, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo,
Y aquí hay algo que me impresiona a mí. Y yo espero que a ti te hable también como me ha hablado a mí. Mira cómo dice. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Y dice que Jezabel, que era una mujer cruel, asesina, idólatra, perversa, mala, de lo peor que puede haber, de lo peor que puede haber, mataba a los profetas de Jehová. O sea, odiaba a Jehová y a todo su culto y a todo aquel que era seguidor de Jehová. Ella no lo podía tolerar. Y Acab le seguía el juego, porque era una marioneta en las manos de su mujer. Y ahora mira cómo dice, cuando Jezabel, luego el verso 4, destruía a los profetas de Jehová, Abdías, este caballero, tomó 100 profetas. Mira, estaba haciendo una masacre. Estaba matando a los profetas, pero en cantidades industriales. ¿Cuántos mató? No sabemos. Pero si Abdías no esconde estos 100, se los mata también. Porque odiaba a Jehová, pero con un odio terrible, terrible. Pero hay algo que me llama la atención aquí. Acab era el rey de Israel. Era el más perverso, más pagano, más cruel, más asesino, que hundió a Israel en la crisis idolátrica más terrible. Hizo templos a Baal ahí en Israel. Hizo templos a Acera, que era la mujer de Baal, esos dioses paganos. Los adoraba. Trajo 450 profetas falsos de Baal que comían con él en su mesa, y 400 profetas falsos de Acera que comían con él en su mesa. Él los sostenía del erario público. Ahora, hermanos, aparece aquí en escena Abdías. A propósito, la palabra Abdías quiere decir servidor o adorador de Jehová o del Señor. Eso quiere decir Abdías. Servidor o adorador del Señor. Ahora, yo quiero que ustedes miren aquí. Primero, dice la palabra de Dios que Abdías era mayordomo de Acab. Versículo 3. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Primera cosa que vamos a observar aquí. Ahora, ¿qué era el mayordomo? El mayordomo era el hombre de más confianza de Acab. Mira qué interesante. Era el hombre de más confianza de Acab. Era el hombre más importante en la administración de toda la casa, el dinero y los bienes y la familia del rey Acab. Era el mayordomo. Era un hombre importantísimo dentro de la casa de Acab. Él administraba todos los bienes del rey. Ahora, segunda cosa, dice el versículo número 3, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Subraya eso. Mayordomo de Acab, temeroso en gran manera de Jehová. Tercero, salvó a 100 profetas de que no los matara esta mujer perversa Jezabel y también el rey Acab. Los escondió, dice, en cuevas. Y él dice que los sustentó con pan y agua. Abdías, en cuarto lugar, hermanos, era un creyente en Dios. Pero sabes una cosa, no quería tener un compromiso con Dios. Él creía en Dios, le había entregado su vida a Dios, leía la ley de Dios, pero nunca quiso adquirir un compromiso con Dios. Era temeroso de Dios, él creía en Dios, él creía en la palabra de Dios, pero al mismo tiempo, escucha esto, al mismo tiempo se hacía pasar por un seguidor de Baal. Yo te hago una pregunta a ti.
con ese odio, con ese encono que Jezabel tenía hacia Dios, hacia Jehová, y que Jezabel tenía hacia los profetas de Jehová, hacia la palabra de Jehová y hacia los seguidores de Jehová, ¿tú crees que hubiera permitido que Abdías hubiera sido su mayordomo si ella hubiera sabido que era temeroso de Jehová? Lo hubiera matado. ¿Sabes por qué? Porque ella odiaba todo eso de Dios. Lo odiaba terriblemente. Por tanto, Abdías era temeroso de Dios, pero al mismo tiempo, ¿qué era? Era amigo íntimo de la mujer que más odiaba a Jehová y del hombre que más odiaba a Jehová, de Jezabel y de Acab. Trabajaba para ellos, aceptaba la religión de ellos, aceptaba su idolatría, aceptaba su injusticia, sus asesinatos. Nunca abrió su boca para hablar y declararles la palabra de Dios, para confrontarlos con Dios. Nunca testificó de su fe. En otras palabras, Abdías era temeroso de Dios, pero en secreto. ¿No te suena eso conocido de muchos hermanos de nuestra iglesia? Eso nos lleva al quinto punto en cuanto a Abdías. Era un hombre miedoso, cobarde, pusilánime y sin ningún compromiso con Dios. Abdías estaba preocupado por él. Abdías estaba preocupado por su bienestar. Abdías realmente lo que quería era vivir bien. Materialismo. Tener comodidad, seguridad, estabilidad. Y a él decía, bueno, que estos hagan lo que quieran, yo no me meto con ellos, yo no les digo nada, yo no abro mi boca, que ellos no sepan quién soy yo. Porque yo lo que quiero, ¿sabe qué es? Estar tranquilo. Yo creo que eso me suena a muchos cristianos que dicen que temen a Dios, que ellos leen la Biblia en su casa, pero van a su trabajo, en sus vecinos, amigos, y no abren su boca. Porque lo que quieren es su comodidad, lo que quieren es su seguridad, estar bien materialmente hablando, aunque la gente esté mal espiritualmente. Y hasta comprometen su fe, porque yo estoy seguro que Abdías en algún momento iba con Jezabel y con Acab al templo de Baal. Qué triste esto, mis hermanos. ¿Te parece conocido algún hermano? ¿Te parece que sabes de alguien que es así? Que queda bien con Dios, pero con el diablo también. Ese era Abdías. Y esto nos lleva al tercer escenario. Elías y Acab. Versículos 16 al 19. Vamos a un tercer escenario ahora. Acab le dice a Abdías, mira, vamos a ir a buscar agua, a ver qué encontramos, porque nos estamos muriendo, literalmente. Y se divide en el territorio en dos partes. Y le toca la parte norte a Abdías y la parte sur al rey. Y Dios le ha dicho a Elías, ve a encontrarte con Acab. Y Elías baja. Y probablemente ahí por el Monte Carmelo, que estaba más o menos a unos 60, 70 kilómetros de Sidón, en esa zona, Elías se encuentra con Abdías. Y Abdías se asusta cuando lo mira y le dice, Dios mío, ¿eres tú el profeta Elías? Y le dice Elías, yo soy. Ve y dile a Acab que hoy me voy a mostrar. Y ahí muestra toda su cobardía, toda donde le mueven el piso, y empieza a llorar a Abdías y le dice, oh, rey, profeta Elías, mira mi vida, hombre, si yo le voy a decir al rey que tú estás aquí y después viene y ya no estás, me va a matar. O sea, un hombre cobardísimo. Y Elías le dice, ve, porque hoy voy a hablar con Acab. Y entonces aquel ya va, seguro de que no lo van a matar, seguro de que no va a sufrir, seguro de que va a seguir bien, porque eso es lo que a él le interesaba, estar bien.
¿Y ahora qué dice? Dice, rey, acá, allá está Elías. Y Elías sale a buscar Acab sale a buscar a Elías. Y en esta escena, hermanos, muestra el descaro del pecado. Esta escena nos muestra lo que es la sinvergüenzada del pecado. Este asesino cruel, idólatra, injusto, viene y le dice a Elías, mire conmigo por favor, verso 16, 18, 16, primer libro de Reyes 18, 16, dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y entonces pasamos a otro escenario. Primer escenario, Dios y Elías. Segundo escenario, Acab y Abdías. Tercer escenario, Acab y Elías. Dice, versículo 17, y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Mire, qué descaro, ¿no es cierto? Le dice, ¿sabes una cosa? Por tu culpa estamos tan mal nosotros. Tú eres el culpable. La palabra turbar aquí, mi hermano, quiere decir causar dolor. Causar dolor. En otras palabras, Acab acusa al varón de Dios, al profeta Elías, y lo culpa de toda la crisis que está pasando Israel. Mire qué sinvergüenza este. Qué descaro. Y claro, Elías, que no tenía temor, le dice, versículo 18, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ahora, hermano, este punto es clave. ¿Se dio cuenta? Póngale ahí usted, subráyelo y póngale la causa de la crisis. Ahí está. Le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Tú nos has traído todo este dolor, tú nos has traído todo este sufrimiento, tú nos has traído todo este mal que nos ha llegado. Y el profeta le dice, no, señor, usted está equivocado. Usted es el que ha causado este dolor, esta crisis en la nación de Israel. Dos cosas. ¿Ya se dieron cuenta? Le dice, dejaste los mandamientos de Jehová. La palabra de Dios no te importó. Para ti la palabra de Dios no significa nada. Y segundo, ¿qué le dijo? Has seguido una falsa religión. En vez de volverte a Dios, está siguiendo a los ídolos. Y entonces le dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Ahora, ¿qué le dice el profeta? Aquí le lanzo un reto. Miren, primero, el valor del profeta Elías. Todo lo contrario de Abdías. Un valor impresionante. Llega donde el cruel, donde el asesino que ha estado matando a los profetas de Jehová. Y lo confronta. Primero, el valor. Segundo, la confrontación. Y le dice, tú eres el perverso. Tú eres el que has provocado esta crisis. Estas crisis se provocan, hermanos, claramente por dejar a Dios, por darle la espalda a Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Zacarías, verdad? 7:8. ¿Qué le dijo el profeta Zacarías? Cerraron sus oídos, primero me dieron la espalda, segundo cerraron sus oídos y tercero endurecieron su corazón. Ahora, viene el reto. Valor, un hombre valiente a toda prueba. Segundo, confronta al rey y le dice, tú eres el perverso, tú estás mal con Dios. Y tercero, te lanzo un reto. Vamos a ir a la cumbre del Carmelo, porque la cumbre del Carmelo tenía una meseta y una parte alta de donde podía verse y hablar con toda la gente. Vayan allá. Quiero que vayas tú. Quiero que vayan los profetas falsos de Baal, los profetas falsos de Acera y todo el pueblo. Y esto entonces nos lleva a la escena número 4.
¿Quién aparece en esta escena? Elías, Acab, los profetas falsos de Baal, los profetas falsos de Acera y la nación de Israel, todo el pueblo de Israel. Pero hay una persona que falta en esta escena. ¿Quién es la que falta? Falta Jezabel. Ahora la pregunta es, dos preguntas. Primero, ¿por qué no llegó Jezabel? No lo sé. No tengo respuesta. La Biblia no nos da esa respuesta. Pero la otra pregunta es más importante. ¿Qué hubiera hecho Elías si hubiera llegado Jezabel? Lo vamos a ver el día viernes en el capítulo 19. Es interesante lo que pasa. Es lindo, hermanos. Los reto para que no se pierdan el viernes. Ahora, cuarta escena. ¿Quiénes participan? Ya lo dije. Y eso nos lleva a los versículos desde el 20 hasta el versículo 40. Mira, desde el verso 20 hasta el verso 40. Ahora, esta cuarta escena, mi hermano, en todo este desarrollo de toda esta historia de Elías, por favor, preste atención a lo que le voy a decir. Esta cuarta escena, que es Primero Reyes, capítulo 18, del verso 20 al verso 40, es la escena cumbre que muestra por qué viene la crisis, cuál es el propósito de la crisis y cómo resolver la crisis. Aquí está, en estos versículos, la esencia de todo lo que era esta vida del profeta Elías y del ministerio que tuvo en la nación de Israel. En estos versículos está condensado. Esta escena es la escena cumbre que nos muestra el porqué y también el propósito de la crisis. Y a esto, hermanos, preste atención, es a lo que Dios quiere llevarle a usted y a mí, a reflexionar en esto. Primero, nos explica por qué viene la crisis. Y segundo, nos explica el propósito de la crisis. ¿El propósito cuál es? Primero, que los que no conocen a Dios lo puedan conocer. Ese es el propósito. Que aquel que es un impío, que no ha querido recibir la salvación de Dios, que no sabe de Dios, que lo ha rechazado, tenga la oportunidad de conocerlo. Y segundo, que los que ya le conocemos tomemos una definición clara y que nos convirtamos en Elías. Y aquellos que ya tienen un compromiso, que fortalezcan más su fe. ¿Te das cuenta? Tres propósitos. Primer propósito, que aquel que no lo conoce, en este caso, Acab, todos esos profetas falsos y muchos judíos que subieron, que eran impíos, que puedan conocer la salvación de Dios. Segundo, que las personas que ya lo conocen, pero han tenido una vida de frialdad, de indiferencia y de apatía, puedan convertirse en personas comprometidas con Dios. Y tercero, aquellos que ya están comprometidos con Dios, que ya tienen una entrega a Dios, puedan estar más fortalecidos en su fe. Primero viene el reto. Y aquí hay una pregunta, y esta pregunta no es retórica. Es una pregunta que el pueblo tiene que pensar en ella, en cómo va a responderla. Y yo te la lanzo a ti también. ¿Cómo contestas tú? ¿O cómo respondes a esta pregunta? Versículo 20 dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Mire, a la nación se la llevó para allá y los reunió a los profetas en el monte Carmelo. Allá se fueron. A propósito que el monte Carmelo está a unos 35 kilómetros hacia el noroccidente de Samaria. ¿Okay? Y acercándose Elías a todo el pueblo, ahora Elías no solamente está confrontando a una persona, al rey Acab, ahora Elías está confrontando a todo el pueblo. ¿Y qué pasó? Les hace esta pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esta no es pregunta retórica. Esta es una pregunta que el pueblo tiene que responder, cada uno. Tú tienes que responder a esta pregunta. Yo tengo que responder a esta pregunta. ¿Hasta cuándo? Primero, ¿sabe lo que esto significa?
¿Cuánto tiempo más van a seguir así? ¿Cuánto tiempo ustedes van a ser indecisos? ¿Cuánto van a tardar en tomar una decisión en su vida? Eso es lo que le está diciendo el profeta. La palabra claudicar, versículo número 21, ¿hasta cuándo claudicaréis? La palabra significa vacilar, no tener una definición clara en la vida. Jugar con Dios y con el diablo. Querer agradar a Dios y al diablo. Querer ser buen cristiano y al mismo tiempo buen mundano. Dice la Biblia, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Recuerden ustedes que ya Josué, antes de morir, reunió a la nación de Israel en el capítulo 24 de Josué y les dijo el mismo reto. ¿Se acuerdan? ¿A quiénes van a servir ustedes? ¿A los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios quiere gente como Josué, quiere gente como Elías. Y un propósito de la crisis es llevarnos, a arrinconarnos, a tomar decisiones en la vida, mi hermano. Él quiere que tú tomes decisiones. Y él dice, ¿hasta cuándo? Y mire cómo termina el verso 20. Si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal, pues vayan en pos de él. ¿Y saben qué? Nadie dijo nada. El pueblo no respondió nada. ¿Por qué? Porque los está confrontando con su situación espiritual. Yo les he dicho, hermanos, y lo repito, no hay peor cosa que un mal cristiano. No es buen cristiano y no es buen mundano. No hay peor cosa que eso. Tomemos una decisión. Yo te digo una cosa, hermano. Si a ti te gusta el mundo, pues vete al mundo, hombre. Si nadie te tiene obligado, ni Dios mismo te va a obligar. Pero no estés jugando en dos aguas. No estés jugando a cristianismo y a mundanalidad. Que allá en tu trabajo, tu vocabulario es vulgar, tus chistes son obscenos y participas con todas las picardías de tus compañeros, pero el domingo estás en la iglesia con tu traje de cristiano. Eso no sirve. Eso no sirve. Un propósito de la crisis es llevarnos a tomar decisiones en la vida. Primero el reto. ¿Qué dice? Mira el reto que les lanza. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado. Y ahora, ¿qué les dice? Miren, allá hay 450 profetas falsos de Baal, 400 profetas de Acera. Y entonces vamos a tomar una decisión ahorita. ¿Qué va a pasar? Dice, bueno, quiero que se nos den 2 bueyes, 2 novillos, 2 toros. Que ellos tomen uno, lo preparen ahí en sus altares paganos que tienen, y yo voy a tomar el otro. Pero no vamos a poner fuego abajo. Y vamos a orar, y el Dios que responda, ese va a ser Dios. Ahora, yo tengo una pregunta. Eso no dice que Dios se lo dijo a Elías. Y yo no sé si Dios se lo dijo. Personalmente creo que Elías lo planificó. Que Elías retó al pueblo. Que no. Dios le dijo, yo voy a todos esos kilómetros pensando. Y Dios lo respaldó. Porque lo planificó para la gloria de Dios. Lo planificó para que el pueblo mirara quién era Dios. Y lo planificó para volver el corazón de ese pueblo a Dios. Ahora, hermano, les dijeron, bueno, está bien. Entonces, primero es el reto. Elías los reta. Reta al rey, reta a los profetas y reta al pueblo. Él solo dice, solo yo estoy aquí de Jehová. Solo yo estoy aquí. Y dice, aquel Dios que responda con fuego, que sea Dios. Mira el versículo número 24, y el pueblo dijo, ahí habla el pueblo. Bien dicho. Está bien. Y entonces viene la segunda parte. ¿Cuál es? La demostración.
estamos en la cuarta escena. Primero, el reto. Un reto al pueblo, a los profetas falsos, al rey, a tomar una decisión en su vida. Segundo, un reto para ver quién es Dios. Si es Baal o es Jehová. Y luego viene la demostración. Primero, una demostración de un Dios que no existe. Versículo 25 al 29. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogemos un buey y preparadlo, invocad el nombre de Dios. Y dice que ellos lo prepararon, hicieron todo, y habían 450. Y empezaron a orar y a clamar y a gritar a su Dios. Desde la mañana hasta la tarde. Y dice que perdieron la voz de tanto que gritaban. Se cortaban la carne, su piel con cuchillos. La sangre corría sobre ellos. Y cada día más frenéticos, gritando. Y Elías solo viéndolos y riéndose de ellos. Les decía: hombre, si vale Dios, hombre, grítenle más fuerte, tal vez no les oye. O anda meditando por algún lado y no está donde tiene que estar, grítenle para que regrese. O quizás se durmió un rato, echando la siesta, y a todo reírse. Eso era sarcasmo. Elías riéndose. Y dice: y no hubo Dios que respondiera. Hasta las 3 de la tarde, todo el día gritando, saltando, tirándose al suelo, revolcándose, hiriéndose. La sangre corría sobre ellos. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice en el Salmo 115 que los ídolos tienen boca y no hablan. A mí me encanta cómo los profetas hablan de los ídolos. Y no importa, escucha bien, si ese ídolo es Baal o es Zeus, no importa si es Diana, no importa qué ídolo sea, o María o Guadalupe o lo que le quieran llamar, no importa, es un ídolo. No importa quién sea. Lee los profetas, por ejemplo, Isaías 44, Jeremías 10. Dice Dios: mire, la gente no piensa. Corta un pedazo de palo, lo parte a la mitad. De una parte de este palo hace un ídolo y lo adora. Y la otra parte, dice, hace fuego y hace un pan y se lo come. ¿Sabe qué dice? Alimentan su alma con cenizas. Quieren alimentar su alma con un ídolo, y eso no puede ser. La idolatría es un acto de rebeldía contra Dios. La idolatría es un acto de repudio al Dios verdadero. Romanos 1 así lo dice. Y no hubo voz, no hubo quien respondiera. Primero Reyes, capítulo 18, del 30 al 39. Ahora entra el profeta Elías y les dice: señores, ya estuvo, basta, ahora voy yo. Prepare el altar. Ahora, me gusta mucho lo que dice. Mire lo que dice el verso 30, por favor. Dice, lea conmigo, 18:30. Mire lo que dice la escritura. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y la gente se acerca, está curiosa, quiere ver qué va a pasar. Y dice, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Primera cosa que hizo Elías: arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Yo les dije la vez pasada, esa frase está en voz pasiva, ese verbo. O sea, nadie lo arruinó. Sencillamente, allí estaba el altar y la gente se fue y no regresó. Y se fue deteriorando hasta que se cayó completamente. Yo te hago una pregunta en esta hora, mi hermano. ¿Cómo está tu altar de adoración para Dios? ¿Está arruinado? ¿Está abandonado? ¿Está deteriorado? ¿O está ahí con el fuego del Señor en tu corazón? A propósito de la crisis, que tú vuelvas a arreglar el altar de Jehová. Primera cosa que dijo: decídanse, toman una decisión. ¿Hasta cuándo van a estar navegando en dos aguas? Segundo, arregle el altar de Jehová. A propósito de la crisis.
Luego, ¿qué dice? Dice que preparó todo el sacrificio. Cogió 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel, puso leña, después puso el buey que él sacrificó y lo puso sobre el altar. Y luego dice que hizo una zanja alrededor, en la cual cabían, dice, más o menos 2 medidas de trigo. 2 medidas eran 30 libras de trigo, hermano. 30 libras de trigo. Y luego les dijo, miren, ¿saben una cosa? Y esto me gusta, la fe de Elías, hermanos. Les dijo, miren, échenle agua. Mira, aquí hay 4 cántaros, échenle. Y le echaron 4 cántaros de agua. ¿Sabe cuánto agarraba cada cántaro? 40 litros. Y luego les dijo, bajen probablemente al mar Mediterráneo y suban. Y bajaron y subieron con otros 4 cántaros más. Y luego le dijo, ¿saben qué? Hagan una tercera vez, porque no quiero que vayan a pensar que yo estoy haciendo trucos. ¿Y saben qué pasó? Le echaron aquella cantidad de agua. 480 litros de agua le echaron. Y luego, hermano, viene la tercera razón o propósito de la crisis. La oración del profeta Elías. Me encanta. Versículo número 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, esta es la oración del profeta. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Aquí está el cuarto propósito. Que nosotros conozcamos en medio de esta crisis quién es nuestro Dios. Conocer más a Dios. ¿Te acuerdas? Uno, tomar una decisión. Deja de estar jugando en 2 aguas. Segundo propósito de la crisis, ¿cuál dijimos que era, mis hermanos queridos? Lo dijimos hace un momento atrás. ¿Qué dice la palabra del Señor? Arreglar el altar que está arruinado. Volver a poner las llamas en el altar y volvernos adoradores de Dios. Tercer propósito, que conozcamos a Dios de una forma real y genuina, verdadera, personal. Versículo número 36 dice, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que se revele que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y mira el verso número 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Mire, para propósito, para que este pueblo, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Cuarto propósito, ¿cuál es? Que nuestro corazón se vuelva hacia Dios de una forma clara, total, que nosotros le demos la espalda al mundo, al materialismo, a los placeres, que le demos la espalda a la comodidad y a todo esto que nos ha tenido esclavizados como iglesia. Que volvamos nuestro corazón a Dios. Y mira, esta fue una oración, querido hermano, sencilla, tranquila, sin aspavientos, sin gritos, sin saltos y sin nada, pero poderosa. ¿Y qué dice? Cayó fuego del cielo. Cayó fuego del cielo. La respuesta de Dios. Dios siempre responde y está dispuesto a demostrarnos quién es Él en medio de la crisis. Porque esto es para su propia gloria, mi hermano. ¿Qué hizo Dios? Respondió. Cayó fuego y dice y consumió el buey y la leña y las piedras y el agua y el trigo y todo lo que había ahí. Primero la respuesta de Dios y luego la respuesta del pueblo. Versículo número 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. No hay más. Él es Dios, hermano. Y eso es lo que Dios quiere. Que en esta crisis tú experimentes que Él es tu Dios.
y que vuelves a ti, tu corazón y tu vida. Y ahora, me gusta mucho porque vamos ya a la conclusión, la quinta escena. ¿Cuál es la quinta escena? ¿Te acuerdas cómo empezó? Dios y el profeta. ¿Y cómo termina? Dios y el profeta. Versículo número 41 al 46. Mire, hermano, hay gente que aunque mire las obras de Dios, aunque mire la mano de Dios, aunque mire y escuche la palabra de Dios, le va a seguir dando la espalda a Dios. Versículo 41. Entonces, Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye una gran lluvia. Este es fe, este hombre es un hombre de fe. Y dice, y Acab subió a comer y a beber. ¿Te das cuenta? No se fue a llorar, no se fue a pedirle perdón a Dios, no se fue a decirle, Señor, perdóname, Señor, quiero cambiar, quiero que mi vida sea diferente. Acab se va a tomar, a beber, a comer, a parranda. Y Elías, versículo número 42, dice, Elías subió a la cumbre del Carmelo, se fue hasta arriba y se postró a orar. Ahora, hermanos, ¿cómo empieza esta historia? Con Dios hablando al profeta. Dios le dice al profeta Elías, ven, muéstrate acá porque yo voy a hacer llover sobre la tierra. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Por qué Elías tiene que irse al Carmelo a orar para que Dios haga llover? Ya no había dicho que iba a llover. ¿Por qué no se fue con el profeta, con el rey Acab? ¿Por qué no se fue a comer y a beber y a decir, bueno, esperemos la lluvia porque Dios dijo que va a llover y Él la va a mandar? No. Hermano, tenemos que orar para que las promesas de Dios se cumplan. Dios le había prometido que iba a hacer llover. 18:1. Y ahora Elías dice, ok, yo voy a ir a orar para que Dios cumpla esa promesa en mi vida y en la vida de este pueblo. Y Elías se va a orar no sé cuánto tiempo. Dice, se postró mientras Acab está chupando allá, emborrachándose y comiendo y en jolgorio. Él está en ayuno y oración allá en el monte. Y le dice a su criado, mira, allá por el mar Mediterráneo, ¿ves algo? Y le dice, no hay nada, ese cielo está azulito, despejado. 7 veces tienes que ir a ver. Y él postrado orando. ¿Y qué dice? Y a la 7ª vez le dijo, mira, ¿qué miras? Le dijo, veo una nube tan pequeña como la palma de la mano de un hombre. Y le dijo, dile a Acab que se vaya porque viene la lluvia para que no lo agarre. Hermanos, Dios mandó la lluvia. El pueblo dijo, Jehová es Dios. Jehová es Dios. ¿Cuál es el propósito de la crisis, hermano? Primero, ¿te acuerdas lo que dijimos que era una crisis? Es un conjunto de problemas que se presentan todos al mismo tiempo, los cuales no podemos resolver y no podemos controlar. Entonces eso nos causa crisis, ansiedad, desvelo, miedo, angustia, enfermedades incluso. ¿Por qué llegan las crisis? Por causa del pecado del ser humano, porque el hombre le da la espalda a Dios y el hombre se aleja de Dios y Dios dice, bueno, te voy a dejar. Vas a ver lo que va a pasar. El hombre no se arrepiente. ¿Cuál es el propósito de la crisis? Ya lo dijimos. Tomar una decisión. Dejar de jugar con Dios. Tomar una decisión. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿qué dijo? Síganle. Y si Baal, pues váyanse en pos de él. Segundo propósito de la crisis, que arreglemos ese altar que hemos tenido abandonado, ese lugar de adoración a nuestro Dios, y que la llama pueda volver a arder ahí en él. Tercero, que conozcamos a ese Dios omnipotente, cómo actúa, cómo Él nos puede salvar, que dejemos de confiar en nuestro dinero, en nuestro título, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestro apellido, en lo que sea, y que confiemos en Él. Y por último, que volvamos a Él todo nuestro corazón, que toda tu vida sea para el Señor. Hermanos, evaluemos nuestra vida de una manera real y verdadera. Entendamos lo vulnerables que somos.
Hermano, esta crisis nos ha sacudido, nos ha hecho abrir nuestros ojos y decir, mira, solo en Dios puedes tener la seguridad. Somos débiles, somos muy frágiles, pero también evaluemos nuestro corazón, los rebeldes que somos, los rebeldes que somos. Hagamos planes de fe como lo hizo el profeta. Planifiquemos, porque Dios está con nosotros, hermano. No tengas temor. Y por último, aprendamos a depender de Dios en oración. El profeta, algo que lo caracterizó fue, dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Hermano, vive en oración. Vuelve tu corazón a Dios, ámalo. Y si tú no lo conoces, yo te invito a que le pidas perdón, que recibas a Cristo como tu Salvador personal. Hermanos, el día viernes vamos a ver el capítulo 19. Qué tremendo lo que pasa ahí. Vamos a seguir hablando del profeta Elías. Yo te animo para que no te pierdas esta historia. Vemos cómo manejó la crisis el profeta, pero vemos lo que viene más adelante. Te invito para que compartas con nosotros. Además, estamos compartiendo también algunos mensajes breves que el hermano Carlos Artica y el hermano Pablo están promocionando. Te invito para que los mires y para que puedas disfrutarlos, siempre sobre el profeta Elías. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Perdónanos porque nosotros, Señor, somos duros de corazón. Padre, nosotros a veces te damos la espalda y tomamos nuestras malas decisiones y a veces entramos en crisis por estas decisiones incorrectas, rebeldías y pecados de nosotros mismos. Por favor, perdónanos y ayúdanos, Señor, en esta crisis a volver a ti. Padre, que podamos conocerte más. Padre, que dejemos de claudicar entre dos pensamientos, de jugar entre cristianos y mundanos. Padre, que nosotros realmente podamos volver todo nuestro corazón a ti. Que volvamos a retomar ese altar y que esa llama esté ardiendo en nuestros corazones. Que te amemos con toda la pasión y que vivamos para gloria de tu nombre. Gracias, querido Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, gracias. Viernes a las 7 les esperamos a todos. Que Dios los bendiga.